cordialmente invitados a este programa La Palabra de Su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. La Palabra de Su Gracia, con el pastor Juan Cano. Por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Cuando vine al reino de los cielos, mejor dicho, el reino de los cielos vino a mi vida, a la edad de 23 años. Cuando empecé a leer la Biblia, a descubrir la palabra, su sabiduría, su poder, su vida. Y cuando empezamos a ir, en aquel momento era mi novia, hoy es mi esposa, Victoria. Cuando empezamos a ir a la iglesia, nos dimos cuenta que habían ciertos extremos. Habían ciertos extremos, por ejemplo, en cuanto a los demonios. Habían algunos que negaban completamente la actitud de los demonios, pero había otro extremo, casi más peligroso todavía, que detrás de cada problema viene un demonio. Luego, habían otros extremos, pero uno de los que más me dejó pensar fue estos extremos sobre la prosperidad y las finanzas. Hoy, queridos oyentes, os quiero invitar a acompañarme en estos pensamientos, en este estudio bíblico sobre cómo prosperar bíblicamente. Te pido por favor que me des tiempo, que me des un poco de tiempo para explicar unas cuantas cosas. Porque como estaba mencionando, pude observar cosas extremas. En la iglesia donde nos crecimos, ahora hoy, en este día hace justo 21 años, que mi esposa, las niñas y nosotros venimos de Alemania para España. Hoy, hace 21 años. Estoy tan joven, tan guapo como nunca. Por lo menos yo me lo creo. Y en este estudio bíblico quiero abrir mi corazón, como siempre lo hago, pero quiero abrir mi corazón porque veo la necesidad de dar esta enseñanza, cómo
prosperar bíblicamente. Déjame decirte al principio, si para que tú prosperes, otros tienen que sufrir, eso no es prosperar bíblicamente, eso es prosperar diabólicamente. Otra vez, la única forma de prosperar sanamente, sin que tú o alguien de los tuyos se pierda en el camino, o que alguien tenga que sufrir para que tú prosperes, es la única forma es prosperar bíblicamente. Si para que tú, entre comillas, prosperes o te pongas rico, si para eso otros tienen que sufrir, yo no creo que tú eres un hijo de Dios. Eres un hijo del diablo. Así vamos a decirlo. Y la única forma de prosperar sanamente es de prosperar, como la Biblia nos dice, bajo la bendición y la gracia del Señor. Permíteme, dame un poco de tiempo para explicarlo. Como estaba comentando, a lo largo de los años vi posiciones extremas. Por ejemplo, los que decían que ser pobre tenía que ver con ser santo y que el pobre era el que más cerca estaba al Señor. Porque Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, bienaventurados los pobres en el espíritu. Pero leyendo la Biblia me di cuenta que Jesucristo hablaba de una pobreza en el espíritu, no en tu cultura, educación, formación, finanzas, no. Una pobreza en el espíritu que te deja reconocer la necesidad de ser humilde delante del Señor. Pero luego había otro extremo. En nuestra iglesia en Alemania había otro extremo que era, los unos decían que ser pobre significaba ser espiritual y que los que tenían bienes eran carnales. Pero como la iglesia es la iglesia, gracias a Dios, existía también el otro extremo que decía que si no tenías bienes como bienes que se pueden ver, materialísticos, por ejemplo, coches, casas, anillos caros, relojes caros, lo que quieras, decían que no eres bendecido, que la bendición del Señor se reflejaba en los bienes que tenías. Y ahí me encontré entre dos extremos. Los unos decían que no tener nada, eso era del Señor. Y los otros decían, no. La bendición del Señor enriquece y significa que tienes que tener todo para que se pueda ver la bendición del Señor. Yo confieso una cosa, que yo ni simpatizaba con los unos ni con los otros. Porque cuando lees la Biblia atentamente, profundamente y cercanamente, entonces hay un equilibrio. Lamentablemente hay mucho desequilibrio en diferentes temas, doctrinas, dogmas y teologías. Pero una cosa me di cuenta, que los que decían que ser pobre era santo, eran lo que más chismoreaban, o como se llame, de los que tenían bienes. Y los otros menospreciaban a los pobres, y yo me di cuenta que algo estaba mal. Y yo quiero
invitar, querido oyente, a acompañarme y a enseñarte cómo a lo largo de los años el Espíritu Santo me enseñó personalmente a mí a vivir sin que sea un extremo de uno o extremo de otro. Primero, me di cuenta también otra cosa, que muchos de los cristianos tienen miedo de esta palabra, prosperidad. Porque algunos dicen, no existe el evangelio de la prosperidad. Y tienen completamente razón. ¿Es verdad? La Biblia no conoce el evangelio de la prosperidad, pero sí conocemos al Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos deja prosperar. Porque prosperidad no tiene que ver en primera línea con finanzas. No, no, no. Cuando dice en tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. La composición de este versículo, cuando tú tienes la posibilidad de mirar, por ejemplo, Codex Alexandrinus o Codex Pezza, cualquier de las antiguas escrituras, puedes leer como la constelación del versículo es, amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas a medida como prospera tu alma, y así tengas salud. Ahí me di cuenta que antes que prospere la cartera o la cuenta bancaria, tiene que sanarse mi alma, mi mente y mi personalidad. Si la riqueza te encuentras sin preparación, pronto terminarás de nuevo en pobreza. ¿Cuántos de nosotros conocen los casos famosos de alguien que rápidamente ganó una lotería? Pero tan rápido como la ganó, tan rápido la perdió. ¿Por qué? Porque la prosperidad solo permanece sobre una persona sana, equilibrada y con autocontrol. Como dice segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dominio propio. Fue Pablo Picasso el que dijo, el que no se prepara para su situación, para su oportunidad, cuando venga el momento de tu oportunidad y te encuentres sin preparación, te va a dejar ridículo y avergonzado. Las riquezas, en cualquier cosa, de cualquier forma, tiene que encontrarte preparado. Yo personalmente, queridos, yo no os puedo prometer a nadie cómo convertirte en millonario. Primero te lo voy a decir por qué. Porque lamentablemente yo no lo soy. Eso es para empezar. Pero también yo sé que hay buenos conceptos, ayudas, lo sé. Pero sin la bendición del Señor, estamos fritos. Porque como dice el apóstol Pablo, si alguien quiere ser rico y lo hace sin el Señor, va a terminar perjudicando y perdiendo su alma y el alma de aquellos que ama.
La prosperidad no es malo. El dinero no es malo, querido oyente. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo, dijo, el amor al dinero es malo. Él es la raíz de toda maldad. El dinero se necesita, claro. Pero Jesucristo dice que no tengamos ninguna relación emocional de amor con el dinero. Porque te voy a contar una cosa. No merece la pena amarlo, porque el dinero no te ama a ti. Y la mayoría de nosotros, aunque reciba de un golpe 1 millón, no permanecería en ese estado de millonario si no tenemos la actitud, la humildad y la preparación para eso. Salomón, en el libro de Proverbios, dice que una herencia muy rápida recibida, tan rápida se pierde. El hijo pródigo, que podemos leer en Lucas capítulo 15, cuando se fue con los bienes del padre, hay una lección ahí muy importante que aprender, y es esta. El hijo menor pródigo sí le dio tiempo al padre para adquirir esas riquezas. Sí le dio tiempo al padre para juntar esas riquezas y dársela a él, pero no le dio tiempo al padre para enseñarle cómo llevar esas riquezas. El hijo menor se fue sin preparación. Esa es una de las lecciones que aprendemos ahí. Y mayormente, la bendición, verdadera bendición, no se mide por la cantidad de los bienes, del dinero que tienes. Tú no puedes decir a un pobre que está maldecido. Eso no se hace. A lo contrario, necesitamos compasión con los pobres. Además, Jesucristo nos prometió que los pobres siempre los tendremos con nosotros. La bendición no se mide en absoluto con cosas visibles. Sí, pueden ser cosas visibles, pero no son al fin y al cabo cosas visibles. La bendición del Señor no se mide por la cantidad de dinero o la gama de coche que llevas, la ropa. ¿Es bonito llevarlo? Pues yo os felicito. Sí, claro, yo me alegro. Pero no me cuentes, en absoluto, no, ni te atreves a contarme que el materialismo es la expresión de la bendición del Señor. Puede ser, en cierto caso, sí, pero verdadera bendición y felicidad proviene de una relación intacta, profunda, amorosa, cariñosa y cercana con el Señor. Porque mire, querido oyente, tú puedes ser rico en la tierra, pero pobre en el cielo. Pero si tu tesoro está en el cielo, la tierra te va a bendecir también. Como dijo Jesucristo a ese joven, ve, véndelo todo, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Ve y sígueme. Dice la Biblia que el joven no le siguió. Y Jesucristo dijo, porque Pedro le preguntó, Señor, lo hemos dejado todo. Y Jesucristo le dijo, no hay nadie
que deje todo esto sin que reciba ahora 100 veces más. Es el cielo que multiplica la tierra. Quiero repetir ese pensamiento otra vez, porque hay un problema entre nosotros, también cristianos. ¿Sabes cuál es? La envidia. La envidia a los que tienen cosas. Y quiero decirte una cosa, querido oyente. Mientras haya envidia en tu corazón para las riquezas o las bendiciones de otro, tú todavía no estás preparado para recibir lo que te corresponde. A cada uno de nosotros está dado una medida. Mientras tú te envenenes tóxicamente, tengas envidia, critiques a los que le va bien, quiero decirte que vas a esperar bastante para que a ti también te vaya bien, porque la envidia aleja la bendición, la prosperidad, la salud, sanidad. Envidia es diabólico. Y si tú pones toda tu confianza en el Señor, y yo voy a enseñar, querido oyente, porque le quiero decir de este principio, querido oyente, mire, yo soy pastor, verdadero pastor. Verdadero pastor significa verdadero pastor llamado por el Señor. Porque hoy en día hay mucha gente que se llama pastor y no lo es. Hay personas que ordeñan las ovejas, pero no apacientan las ovejas. Un verdadero pastor apacienta las ovejas. Y quiero decirle que hay un peligro, y es este. Yo como pastor, Juan Cano, yo no controlo la gente. Yo no obligo a la gente, ni la manipulo. Yo enseño lo que a mí me funciona. Y si alguien quiere hacerlo, que lo haga. Pero ninguna iglesia te puede obligar a diezmar y obligar a ofrendar. Todo lugar que te obliga, ten mucho cuidado, porque probablemente tiene tendencias sectarias. El diezmar y el ofrendar es una cosa personal tuyo, una cosa entre ti y el Señor, que funciona en absoluto. Cuando uno diezma y ofrenda por amor y por fe, las cosas funcionan. Siempre que es obligado, no funciona. Tú puedes diezmar y ofrendar, entre comillas, obligadamente, y no recibes la bendición que corresponde a ese diezmo. ¿Por qué? Porque lo haces por miedo al ser humano. El Señor solo bendice lo que proviene del amor y de la fe. Y también la pregunta si el diezmo o la ofrenda son del Antiguo o del Nuevo Testamento. Yo no me pregunto eso. A mí un joven me preguntó, pastor, ¿los diezmos, la ofrenda son del Antiguo o del Nuevo Testamento? Y yo le dije, mira, no importa tanto si es del Antiguo o del Nuevo Testamento. La pregunta es si funciona. Porque si funciona, yo lo voy a hacer.
Pero tengo una pregunta. Si algo funcionaba bajo la ley, ¿cuánto más bajo la gracia? La ley te obliga, la gracia te da la libertad de hacerlo. Pero si algo funcionaba bajo la ley, ¿cuánto más funcionará bajo la gracia? Y tenemos que saber que hay diferentes formas de prosperar. Hay la forma de trabajo, ahora después voy a ampliar esto, por tu esfuerzo, por tu inteligencia, por herencia, por bendición del Señor. Hay muchas formas de prosperar. Pero como dije, en Proverbios 20, 25, 21 dice, los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Tremendo. La mejor forma de prosperar en nuestra vida es, como dice tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2, conforme prosperamos en el carácter. Otro versículo que nos enseña que hasta Satanás sabe que la bendición del Señor es la que bendice y prospera. Si el diablo se hubiera callado la boca, no lo hubiéramos sabido, pero como el diablo no puede mentir en la presencia de Dios, en tu presencia sí. Siempre con un endemoniado, un demonio te hable, a ti te puede mentir, pero al Señor no. Los demonios y Satanás, en la presencia de Dios, les es imposible mentir, porque la naturaleza del Señor obliga a todo a la verdad. Y Job 1, versículo 10, hay un versículo que Satanás pronunció delante del Señor. Si se hubiera callado la boca, no lo hubiéramos sabido, pero porque no se puede callar la boca, reveló una verdad. No porque Él es el Padre de la verdad, no, porque la presencia del Señor le obligó a decir la verdad. Y dice Job 1, versículo 10, atención querido oyente, Satanás le dice a Dios, ¿no le has cercado alrededor a Él y a su casa y a todo lo que tiene? Satanás quería atacar a él, a su casa y a lo que tiene, pero no podía, porque había un cerco que los protegía. Y ahora sujétate, y al trabajo de sus manos has dado bendición. Y ahora oye, por tanto, sus bienes han aumentado en la tierra. Aquí aprendemos, cuando una persona se esfuerza en el trabajo, y querido oyente, mirad, para prosperar en la vida, es bueno estudiar, sí, es bueno tener una carrera académica, por supuesto. Pero muchos de los que me están oyendo ya no tienen el tiempo para ir de nuevo a la universidad, para hacer una carrera de una formación, cirujano, médico, en cualquier cosa. Pero quiero decir una cosa, querido oyente, mire, gracias a Dios, la Biblia promete al que trabaja bien, dice en los proverbios, si tú ves a uno trabajar bien, delante de los reyes lo vas a ver. Para prosperar, uno no necesita un puesto de trabajo tan elevado. Si lo puedes, hazlo. Te felicito, hazlo, te animo. Pero tú puedes prosperar en cualquier trabajo. ¿Cómo? Porque más importante que un título es la actitud.
la actitud provoca todo. Dice Salmo 1, versículo 3. El que se deleita bajo la gracia y en su palabra será como el árbol plantado junto a corriente de agua, que da fruto a su tiempo, sus hojas nunca caen. Y ahora oye, atención, y todo lo que hace prospera. Hay una traducción que dice, y todo lo que hace le sale bien. ¿Sabías, querido oyente, que la palabra fidelidad en hebreo, solo cambiando un acento, proviene de la palabra trabajador? En los ojos de Dios, los trabajadores son tan fieles cuando lo haces bien. Déjame darte un ejemplo. Cuando se renovó el templo, se le pidió a los sacerdotes de rendir cuentas de las ofrendas. Pero cuando los trabajadores empezaron a trabajar, Dios explícitamente dice, y a los trabajadores no les tienes que rendir cuentas porque son gente de fidelidad. Hoy en día, todo albañil, cualquier trabajador, pintor, cualquier trabajador o, como le llaman, manitas, que no es una persona fiel y correcta, no va a prosperar. El que engaña se cierra las puertas. Cobra y compra material de baja calidad. Hace las cosas sin ganas. Así no vas a ningún sitio. Isaías 32:8 dice, pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Proverbios 11, versículo 25 dice, el generoso prospera, y el que saciare a otros, él también será saciado. Hay un versículo que quiero traducirte directamente de la Biblia Hebreica Turcandencia del hebreo, porque la Reina Valera dice, la bendición del Señor, Proverbios 10, 22, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Está muy bien, está muy bien, pero en la Biblia Hebreica Turcandencia, que es el texto básico para todas las Biblias católicas, evangélicas o cualquiera en esta tierra, oye lo que dice, es la bendición del Señor la que enriquece, y propio esfuerzo no sirve nada. ¿Uno cómo puede prosperar? Por ejemplo, como dije, por el trabajo. En Proverbios 12, versículo 24 dice, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. ¿Sabe lo que me he dado cuenta, queridos? Y queridos hermanos, hermanas, que como yo, hace 21 años yo vine de Alemania para España, aunque soy español, andaluz, por la gloria de Dios, almeriense, porque Dios es perfecto, pero me crecí en Alemania. A todos los que vienen de otro país, Guatemala, Paraguay, Uruguay, Honduras, Colombia, México, Panamá, Costa Rica, de todos los países de Centro Sudamérica, de Chile, Argentina, de Brasil,
permíteme deciros una cosa, porque lo he observado. Atención. ¿Te acuerdas cuando viniste a España? ¿Te acuerdas cuando viniste a España con esa gran necesidad? ¿Cómo trabajaste? Permíteme decirte cómo trabajaste, porque lo he observado en tantas veces. Viniste con una actitud de trabajar, de ser lo que sea y de hacer tu trabajo bien. Pero con los años, muchos han cambiado de actitud. Antiguamente te preguntaban, ¿puedes hacer una hora extra? Claro. ¿Puedes venir el sábado a trabajar? Por supuesto. Hoy, muchos han cambiado. Y esa actitud te cierra las puertas. ¿Sabes que nosotros, cristianos, la palabra aleluya aparece 28 veces en la Biblia, pero algunos son más bíblicos que la Biblia, porque dicen más veces aleluya al día que la Biblia? Pero hay otra palabra que se llama Hosiana, o como dicen en arameo, se llama Hoshana, Hoshana. Y esa palabra de Salmo 118, versículo 25, cuando dice en español, oh Señor, sálvanos ahora, te ruego. Oye cómo termina. Te ruego, oh Señor, que nos hagas prosperar. Cuando Jesucristo vino, entró a Jerusalén, las multitudes, o lo decían en hebreo o en arameo, Hosiana, y algunos decían Hosanna en griego, o Hoshana en arameo. Pero ese Hoshana, Hosiana, Hosanna significa ayúdanos y déjanos prosperar. ¡Wow! Y uno, ¿cómo prospera? ¿Cómo? Déjame darte otros versículos para que veas que prosperar no es un pecado, es una promesa. Nehemías 2:20. El Dios del cielo, Él nos prosperará. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prospera. Proverbios 28:25. Mas el que confía en el Señor prosperará. Hay 35 palabras en hebreo, que ahora no quiero mencionar porque me falta el tiempo. 35 palabras en hebreo que nos mencionan cómo el Señor quiere prosperar nuestra familia, salud, trabajo, proyectos, en la casa, en el pueblo. Hay 35 palabras que lo expresan. ¿Existe un evangelio de prosperidad? No. Pero es nuestra herencia en Cristo Jesús la que nos hace prosperar. No hay que tener miedo del dinero. Eclesiastés 5, versículo 10 dice, el que ama el dinero no se saciará jamás del dinero. Tremendo. Y 1 de Timoteo 6:10 dice, porque la raíz de toda maldad es el amor al dinero. ¡Qué fuerte! Déjame compartirte algo para que sepas, como dice Proverbios 23:4. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente. Proverbios 15, versículo 16. Mejor es lo poco en el temor de Dios que tener un gran tesoro con gran tribulación. Pero mira, quiero compartirte algo personal.
para que veas cómo yo lo leí, lo aprendí y lo apliqué. Nosotros, mi esposa y yo, éramos novios. Entonces los dos conocimos a Jesucristo personalmente en el año 1989. Para algunos, esa fecha es tan lejos como si fuera Jurassic Park. Lo comprendo. Para mí algunas veces también. Y cuando vine al reino de Dios, al leer la Biblia me di cuenta que era necesario dar los diezmos y las ofrendas, pero que nadie me podía obligar. Tenía que venir de mi corazón, de mi relación con el Señor. Me acuerdo, yo he aprendido 3 carreras, tengo 3 títulos. A mí lo he aprendido de verdad. Si no me crees, algún día vienes a la iglesia Pasión por Cristo y ves el diseño por dentro, porque una de las cosas que aprendí fue diseño. Y tengo 3 carreras que terminé completamente y que trabajé en esas 3 carreras. Ahora, cuando en un momento tuve que hacer un examen del Estado para terminar la carrera, yo me acuerdo que le dije al Señor, si me dejas conseguir este examen, yo te prometo que mi primer salario te lo voy a dar a ti. Yo no sabía que la Biblia a eso le llama voto. Hacer un voto. ¿Qué pasó? Que hice el examen y de 100 puntos terminé con 92.2 puntos. 92.2. Que eso es muy bueno. Claro, 100 es mejor, pero el muy bueno empieza a partir del 91. Y lo sobrepasé. Y me dieron un muy buen puesto de trabajo. Cuando me dieron mi primer cheque, yo me fui al banco y rellené un cheque para una organización católica que se llama en alemán Brot für die Welt, pan para el mundo, una organización que le da de comer a los pobres. ¿Por qué? Yo no sabía, luego lo descubrí en la Biblia, que hay un poder en los votos impresionantes. Yo lo hice por absolutamente desesperación. Porque si no, todo hubiera sido en vano esos 3 años y medio de estudios. Pero ¿sabe lo que me di cuenta? Cuando el Señor cumplió su parte, yo cumplí la mía. Cuando, como dije, hoy hace 21 años que mi esposa, las niñas aterrizaron en Madrid, en España. Yo ya estaba 3 días aquí. Cuando nosotros éramos pastores en Alemania, éramos pastores en una iglesia. Cuando el Señor nos llamó, quiero decirte una cosa, la iglesia que el Señor nos permitió levantar allí, llevar como pastor, tenía un recinto de más de 5.000 metros cuadrados. No, otra vez, perdona. 8.000 metros cuadrados y 5.000 metros cuadrados era un gimnasio que teníamos. Teníamos un gimnasio, sauna, solarium, 3 campos de tenis, 18 campos de badminton, una sala de más de 2.000 metros cuadrados solo de máquinas
pero de las mejores que había en el mercado, de metrics, de bodybuilding, salas para hacer CrossFit y todo, 4 canchas de fútbol, la iglesia con un jardín de 1900 metros cuadrados, la iglesia con 5 cultos, cuando habíamos pagado todo, atención. Entonces el Espíritu Santo me habla y le habla a mi esposa, yo en la iglesia, ella en casa, en voz audible. Y nos dice que nuestro tiempo ya había terminado en Alemania, que dejáramos todo y que nos viniéramos para España, a Madrid. Yo intenté de ir primero a Barcelona, pero el Señor no deja discutir con él. Yo quise ir a Barcelona, pero el Señor me envió a Madrid. Vale. Y cuando nos venimos para acá, el Señor me dijo, dile a los alemanes que no te envíen ninguna ofrenda. Yo dije, amén, ya está. Le dije a la iglesia en Alemania, por favor, no me envíen ofrendas, ni ayuda de misioneros, de nada. Ellos me dijeron, ¿de qué vas a vivir? Dije, no sé. Lo único que sé que el Señor nos dijo, que todo lo que nosotros recibimos, que demos los diezmos y que demos ofrendas, y que el Señor iba a darnos todo lo que es necesario. Yo le pregunté al Señor cuando vine a España, le dije, papá, ¿me permites que yo vaya a trabajar? Tengo 3 carreras, yo sé trabajar y sé hacer las cosas muy bien, no bien, muy bien. Y el Señor me dijo, si quieres, yo te doy trabajo. Pídeme, yo te doy el mejor trabajo en la mejor empresa que tú te puedes imaginar, me lo pides. Pero el Señor me dijo, pero también te propongo una cosa. Nunca se me olvida, fue al lado de un cementerio en el sur de Madrid, de noche orando, y el Señor me dijo, te propongo una cosa y te quiero preguntar una cosa. Si Microsoft envía a un empleado de los Estados Unidos a España, ¿qué piensas? ¿Microsoft le va a pagar? Yo dije, por supuesto. Y me dijo, ¿y si Apple envía a uno de sus trabajadores a España a trabajar, piensas que Apple le va a pagar? Yo dije, claro. ¿Y si Mercedes desde Stuttgart envía a uno de sus managers o empleados a España, ¿no piensas que Mercedes le va a pagar? Yo dije, sí. Y el Señor me dijo, mira, si tú quieres trabajar, yo te doy, pídeme, yo te doy cualquier empresa, dímelo, yo te abro las puertas y yo te doy el trabajo. Pero el Señor me dijo, pero te propongo otra cosa. Trabaja en mi reino y yo me responsabilizo por ti. Pero solo te pido una cosa, me dijo el Señor. De todo lo que yo te doy, tú das los diezmos y las ofrendas. Y dije, trato hecho. Venimos a España, literalmente, sin nada. Absolutamente. Pero si yo, ahora, porque no me acuerdo honestamente también tantas bendiciones del Señor, tantos milagros, tantas cosas que el Señor me hizo. Y otra cosa que a lo largo del tiempo el Señor me dijo esto: no pretendas prosperar encima del sufrimiento de otras personas.
y me dijo, no te permito manipular, controlar o engañar a la gente. Tú me confías. Yo te bendigo y tú das los diezmos y las ofrendas. Algo que hasta hoy y para toda la eternidad lo estamos haciendo mi esposa y yo. Y de corazón. Por eso, querido oyente, ¿cómo puede prosperar uno? Trabajando y haciéndolo bien. Si tú ves a una persona limpiar bien los portales, las ventanas, los coches, jardinero, si es albañil, fontanero, hazlo bien. Y yo te prometo que vas a prosperar. No te voy a prometer que vas a tener tu propio avión, porque para eso ni tienes el carnet de piloto. Pero sí vas a prosperar en una medida, y ahora oye esto, que no te va a dañar. Pero él me ha dado una cosa a cuenta. Nunca prosperarás más de tu disposición a diezmar y ofrendar. Yo personalmente no controlo a nadie de la iglesia. El que quiere trabajar conmigo en mi equipo, yo lo espero. Yo espero de ellos que no miren pornografía. Yo espero de ellos que no hagan cosas perversas. Yo espero de ellos que no sean mentirosos, chismosos. Y algo que espero, que ni tengo que mencionarlo casi, es que honren al Señor con sus diezmos y ofrendas. Porque es imposible crecer en el Espíritu sin diezmar y ofrendar. Y ahora, oíd, queridos oyentes, un secreto. Nunca lo he hecho así, pero para bendecirte me gustaría abrir esto. Ya no será un secreto, y es esto. Que el Señor me dijo a mí personalmente que en el reino de Dios solo avanzará, crecerá, prosperará todos los ministerios e iglesias que viven por fe. Todo lo que obligan de alguna u otra forma a sus miembros o esto o lo otro no va a prosperar. El diezmo, la ofrenda, las primicias, los votos, la honra, todo funciona. Pero tiene que venir de un corazón de amor y de fe. Y con Dynamis Radio el Señor me dijo, no te permito vender ni un programa. Ni tampoco te permito vender las cuñas, los anuncios. Eso lo hago todo gratuito. Aquí en Dynamis Radio jamás se ha cobrado un céntimo de alguien. Jamás. Never. Never. Me han dicho, pastor, ¿nos puede poner una cuña? Digo, claro. Y me han dicho, ¿y cuánto tenemos que pagar? Yo he dicho, nada. Pero, si queréis ayudar, envíame unas cuantas cajas de Biblias para que yo pueda repartir más Biblias. ¿Por qué? Porque todo lo que no es por fe es pecado. Las cosas se tienen que llevar por fe. Y si es Dynamis Radio, no os podéis imaginar el fruto que está dando la radio. Es impresionante. Justo en este momento, ahora, justo right now, ahora,
estamos haciendo una encuesta de miles de personas, telefónicamente, preguntando cómo vinieron al reino de Dios, cómo fueron salvados, si por amigos, por familiares, llegaron a la iglesia o por Dynamis Radio. ¿Queréis oír una cosa, queridos? 1/3 de las personas que hemos contactado, y en mi teléfono hay más de 51.000 contactos, 1/3 hasta ahora, todavía la encuesta no está terminada, 1/3 llegó por Dynamis Radio a las iglesias. 1/3. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es inmenso, en la misma cantidad de personas que fueron llevados por familiares. Y ahí me di cuenta, Señor, qué buena tierra es Dynamis Radio, Señor. Es impresionante. 1/3. Es que no, tengo la encuesta en mi oficina. Era increíble. 1/3 ha llegado a las iglesias que hemos contactado por Dynamis Radio. 1/3. Son 33%. Eso es mucho. Por televisión, por YouTube, ¿sabéis cuánto? 1.2%. Llegaron más gente a las iglesias por los CDs y los tractados que por la televisión. Una cosa interesante. Yo sé que televisión estaban mirando, tampoco no me sorprende. Honestamente, no me sorprende. Por eso, querido oyente, quiero hacerte, como dijo el padrino, una oferta que no puedes rechazar. Esto es todo por fe. ¿Quién de vosotros dice, pastor, yo también quiero que mi dinero, mi ofrenda, mi sudor, mi esfuerzo traiga fruto? Mira, querido oyente, mira. Yo te deseo de todo corazón que tú prosperes en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, en tu familia, que te vaya bien. Por eso quiero darte la oportunidad de sembrar en Dynamis Radio. Si tú eres miembro de una iglesia, por favor no nos envíes los diezmos, eso a nosotros no nos pertenece. Los diezmos, por favor, eso se da en tu iglesia. Pero si quieres dar una siembra, ayudarme en este mes, ahora, en este momento, voy a dar mi número de teléfono personal. Y todos los que digan, pastor, yo quiero ayudar y yo quiero tener esta predicación, nosotros te enviamos los datos para que tú des tu siembra y que tú prosperes, porque una cosa te prometo, lo que vas a dar es para que personas oigan el evangelio del amor de Jesucristo, del perdón, de su reino, de la vida eterna. Por eso quiero preguntar, ¿quién de vosotros este mes dice, pastor, yo le quiero ayudar?